revelado el asombroso secreto oculto en la pequeña caja dorada que transformará nuestra vida. La vida de Sofía transcurría en un pequeño pueblo, donde las risas infantiles llenaban cada recodo de la escuela que dirigía con esmero. Pero detrás de esa sonrisa radiante y su dedicación inquebrantable hacia sus alumnos, había un vacío tormentoso. El deseo de convertirse en investigadora, un sueño que guardaba por años en el fondo de su ser, se sentía tan lejano como las estrellas. Aceptar sus responsabilidades familiares había extinguido la chispa de su ambición, ahogando su curiosidad en la rutina del día a día. El eco de las expectativas ajenas resonaba en su mente, empujándola a una vida que no había elegido. El ambiente del pueblo, cálido y acogedor, estaba lleno de gente que luchaba día tras día. Sofía, aunque profundamente conectada con sus estudiantes, sentía que la presión social la mantenía atrapada en una jaula de indecisión y descontento. La falta de recursos en la escuela alimentaba su frustración, recordándole lo que había dejado atrás, el deseo ardiente de investigar, de explorar, de ser más que una maestra. Su propia historia se convertía en una cárcel emocional. Todo se tornó más sombrío al recibir la noticia de la muerte de su abuela, la figura de dulzura inigualable, siempre apoyándola. Al regresar a la casa familiar, enfrentó una mezcla de nostalgia y tristeza, pero tras sus lágrimas halló una pequeña caja dorada en el viejo armario. El corazón le aceleró. Su mente preguntaba qué puede contener, y sin pensarlo más, decidió abrirla. Las cartas, fotografías y un diario envejecido despertaron recuerdos de su infancia, pero también secretos que jamás había imaginado. Su abuela había sido una destacada científica, una pionera que había enfrentado las adversidades de un mundo que no valoraba su intelecto. Cada palabra la leía con avidez y a la vez sentía cómo el peso de la injusticia la aplastaba. La mezcla de admiración y rabia agitaba su estómago, desenterrando la chispa de curiosidad que había mantenido bajo control. Las luchas de su abuela se convirtieron en un reflejo de su propia vida. Sofía se encontró en una encrucijada: seguir el camino seguro trazado por su familia o dar un salto hacia lo desconocido, persiguiendo su sueño. El peso del escepticismo la rodeaba. Cada mirada de sus colegas y familiares cargaba una advertencia silenciosa: no lo lograrás. Sentía su espalda erguirse, una presión creciente la envolvía. La idea de fracasar, de decepcionar a quienes amaba, amenazaba con romperla. Ese día, mientras enfrentaba las miradas preocupadas de su familia, se preguntó si valía la pena arriesgar lo poco que había construido. Sus pensamientos se repetían como un mantra: ¿debería rendirme ante las expectativas o seguir el camino de mis sueños? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de su presentación se acercaba, y cada amanecer traía consigo una ansiedad desgarradora. Sofía se sostenía en la idea de su abuela, pero el miedo a no ser suficiente la consumía. En el aire pesado de su corazón, el dilema persistía. Con cada paso hacia el estrado, el eco de las palabras de su abuela presionaba su mente. La sala se llenó de murmullos. El momento había llegado. La tensión se palpaba. La historia no era solo suya. Pero el verdadero secreto de la caja dorada la llevaría a descubrir si tenía el coraje para ser escuchada, o si se quedaría atrapada en el silencio de sus miedos. La sala quedó en silencio. El murmullo de voces se desvaneció en un instante que se sintió eterno. Sofía respiró hondo. Su cuerpo temblaba ligeramente mientras su mano se aferraba al borde de la mesa. Miró a su alrededor, a las caras de colegas y familiares que se habían reunido para escucharla. El peso de su historia y la de su abuela la envolvía. En ese momento, alzó la vista hacia el público, observando la expectante expresión en sus rostros. Era ahora o nunca. Había pasado demasiado tiempo callando sus deseos. Con una voz temblorosa pero decidida, comenzó a hablar. Compartió las luchas de su abuela,
su lucha por ser escuchada y valorada en un mundo de prejuicios. Al narrar sus palabras, sentía que la chispa que había encontrado renacía en su interior. Cada frase pronunciada se transformaba en una liberación, un acto de rebeldía contra los años de opresión que había soportado. Sofía comenzó a relatar cómo la investigación de su abuela había desafiado las normativas de su tiempo, cómo sus descubrimientos habían sido menospreciados. La pasión de su abuela no solo había sido un legado, era una invitación a volver a encender su propia pasión. A medida que compartía la historia, las miradas de su audiencia parecían mezclarse en empatía. La conexión entre su vida y la de su abuela se hacía más palpable, casi tangible. Cada palabra le daba a Sofía un significado nuevo, un sentido de pertenencia a su propia narrativa. Al finalizar su intervención, un aplauso reverberó en la sala. Era un reconocimiento sincero, no solo a su abuela, sino a su propia valentía. Sin embargo, más que el aplauso, lo que resonaba en su mente era la decisión que todavía debía tomar. Con cada latido de su corazón, la urgencia crecía. Era evidente que no podía volver a su vida anterior sin dar un paso hacia el futuro que anhelaba. Por primera vez en años, se sentía viva. El fuego de la curiosidad ardía en su interior. Sin embargo, al dejar la sala, la euforia se transformó en una fría inquietud. Las expectativas seguían acechando su mente. Había escuchado un susurro interno que decía que debía continuar, pero las voces ajenas estaban ahí, insistentes. ¿Podría realmente hacerlo? ¿Tendría la fortaleza necesaria para enfrentar el rechazo que había temido toda su vida? Al regresar a su hogar, se sentó en el viejo sofá, la misma pieza donde había escuchado las historias de su abuela. Decidió abrir el diario que había recuperado de la caja dorada, en busca de respuestas. Pasó las páginas, profunda nostalgia invadiéndola, pero también una nueva determinación. Las palabras de su abuela, llenas de reflexiones sobre la perseverancia y la pasión, reverberaban en su mente. Sin poder evitarlo, un pensamiento la golpeó con una claridad inesperada. Debía probar su propia capacidad para investigar, para ser científica. Era hora de explorar ese mundo del que tanto había soñado, pero que había dejado de lado. La idea era aterradora y emocionante a la vez. Justo cuando comenzaba a planear los primeros pasos de su nueva vida, el sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era una llamada de una institución científica en la ciudad, invitándola a presentar una propuesta de investigación. La oportunidad era exactamente lo que había estado esperando, pero una vena de duda se deslizó en su interior. ¿Cómo podría comprometerse con este nuevo camino, si el miedo seguía anclándola a lo familiar? Sabía que esta decisión era crucial para su transformación. Las palabras de su abuela resonaban en su mente. No temas al fracaso, Sofía, teme no intentarlo. Y con esa reflexión, la respuesta comenzaba a tomar forma. Pero, ¿tendría la valentía de aceptar esa oportunidad y seguir adelante? ¿O se dejaría atrapar de nuevo por el conformismo? La decisión se acercaba. El momento de la verdad había llegado. Y Sofía sintió que se hallaba ante un abismo que la retaba a saltar. El sonido del teléfono aún reverberaba en sus oídos cuando Sofía decidió levantarse y caminar hacia la ventana. El cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados, símbolo de un nuevo día, de una nueva esperanza. Sin embargo, cada sombra proyectada en el suelo parecía susurrarle sus miedos, haciéndola dudar de la decisión que estaba a punto de tomar. Aquella llamada era más que una invitación, era una puerta a lo desconocido, y sin embargo, instintivamente sentía que era también un llamado a su verdadero yo. El diario de su abuela descansaba abierto a su lado, sus páginas marcadas con comentarios y garabatos que mostraban una mente inquieta en constante búsqueda. Pasó los dedos por las líneas escritas a mano, cada expresión un eco de la valentía de la mujer que había vivido en tiempos más hostiles. Una exploradora en un mundo que despreciaba sus descubrimientos, pensó Sofía. ¿Podría ella, sabiendo lo que su abuela había enfrentado, permitirse el lujo de rendirse ante sus propios temores? La máscara de la inseguridad que la había acompañado durante años empezó a resquebrajarse. Algo en su interior clamaba por una transición. Ir por el camino de la investigación significaba asumir riesgos, desafiar expectativas familiares y, ante todo, darle vida a esos sueños que había dejado en un segundo plano. Se obligó a mirar más allá de la extensión del papel y el qué dirán. La verdad sobre sus capacidades aguardaba ser descubierta. Con cada pensamiento, su resolución se fortalecía. Comenzó a esbozar ideas dentro de su mente,
imaginando cómo podría enfocar su investigación. Las preguntas surgían como un torrente. ¿Qué temas la apasionaban más? ¿Cómo podía honrar el legado de su abuela mientras forjaba su propio camino? Un nuevo brío la llenaba. La sensación de posibilidad era electrizante. Sin embargo, un instante de claridad le hizo falta. Un momento en el que tomarse el tiempo necesario para reflexionar sobre las implicaciones de seguir adelante. ¿Dónde te ves en 5 años?, se preguntó, dándole forma a su futuro en un ejercicio mental. Después de un parpadeo, visualizó a sí misma en un laboratorio, rodeada de colegas que no solo la escuchaban, sino que también la respetaban. La imagen la hizo sonreír. Allí, la voz de su abuela se hacía presente, animándola a seguir adelante. Mientras delineaba el concepto de su propuesta, Sofía sintió que el tiempo se desvanecía. La presión por cumplir con las expectativas de otros se desmoronaba ante su deseo de cumplir con las suyas. Tenía el poder de dar forma a su propia historia. La oportunidad la llamaba con un eco sutil pero poderoso. Se trataba de su legado, de construir algo que quizás un día pudiera inspirar a otra persona. Una vez más supo que debía actuar. Se sirvió una taza de café y se sentó frente a su computadora, dispuesta a teclear la primera palabra. La máquina zumbaba suavemente a su lado, simbolizando el inicio de una etapa que nunca había pensado que alcanzaría. Su mente bullía de ideas, preguntas que una vez la asustaron y ahora la impulsaban. Justo cuando empezó a escribir, su teléfono volvió a vibrar. Esta vez, un mensaje de un compañero de la universidad que la había visto en la presentación. Tu historia fue increíble, Sofía. Tienes que seguir compartiendo. Hay mucho más que descubrir. Ese simple mensaje resonó en ella como un recordatorio de que no estaba sola en su viaje. Las palabras de apoyo que antes había ignorado, ahora parecían abrir nuevas avenidas. Revisando sus notas, Sofía se dio cuenta de que el camino hacia su objetivo era un mapa de pasiones y ansias que le pertenecían. Al mismo tiempo, sentía el leve terror de abrir ciertas puertas, puertas que podrían cerrarse si fracasaba. Pero sus manos, ahora determinadamente firmes, pulsaban sobre las teclas con confianza. Había elegido avanzar. Y en ese momento decisivo, cuando la primera frase se forma en la pantalla iluminada, Sofía siente que el abismo que la había atemorizado se convierte en el trampolín de lanzamiento. Las palabras brotan con potencia, adentrándose en una narrativa que es únicamente suya. Pero en el fondo, una pregunta persistente brota. ¿Será capaz de enfrentarse a los desafíos más grandes que vendrán una vez que haga su propuesta? Esa incógnita se cierne sobre ella como un nuevo horizonte a conquistar. El ruido del teclado llenaba la habitación en un ritmo casi hipnótico. Sofía se sentía inmersa en su nueva realidad, una realidad en la que finalmente podía dar vida a sus pensamientos. Las ideas fluían como un río desbordado. Cada palabra que tecleaba consolidaba su compromiso con la verdad que había descubierto. Era como si su mente y su corazón estuvieran en perfecta sintonía, celebrando el acto de crear, de ser autora de su propia historia. Sin embargo, conforme avanzaba en su propuesta, un miedo sombrío tejía su camino. La duda sobre cómo reaccionarían los demás ante su trabajo reverberaba en su mente. El eco de las expectativas ajenas resurgía, como oleadas en un mar agitado. La familia, en especial su madre, había tenido siempre un camino claro para ella, pero Sofía ya no estaba dispuesta a seguir ese camino sin cuestionarlo. Se detuvo un instante, consciente de que la decisión de dar un paso hacia la investigación no solo afectaría su carrera, sino que también redefiniría sus relaciones personales. A medida que se concentraba en el contenido de su propuesta, las palabras empezaron a cobrar vida. Su primera idea, inspirada en el diario de su abuela, giraba en torno a la exploración de la historia de las mujeres en la ciencia, un tema apasionadamente olvidado. Era un giro audaz, un desafío a los cánones establecidos y una manera de honrar a la mujer que la había inspirado. Mientras recopilaba las fuentes y las referencias que sustentarían su argumento, un sentimiento de empoderamiento comenzó a tomar forma. La elección que había hecho no se trataba solo de un camino profesional, era un acto de rebeldía contra la tradicionalidad que la había limitado durante años. Tenía la firme convicción de que su investigación no solo contribuiría al campo académico, sino que podría incitar a otros a explorar sus propias limitaciones y empoderarlos a romperlas. Cuando finalmente se sintió lista para enviar su propuesta, el momento se tornó tangible. Su pulso se aceleró, depositó el mouse sobre el icono de enviar. Un respiro profundo expandió su pecho. En ese instante, la ventana de su habitación fue atravesada por un rayo de sol que la iluminó intensamente, como si el universo mismo aplaudiera su decisión. Pero apenas apretó el botón, el temor regresó. Una sensación de incertidumbre la envolvió como una niebla densa. Habría cometido un error. Una parte de ella comenzó a cuestionar si su propuesta era válida.
¿O solo era un eco de su deseo por ser reconocida, por ser vista? Celebró la valentía de actuar, pero a la vez el amargo sabor del miedo la envolvía. ¿Qué pasaría si la rechazaban? Estaba claro que este viaje sería más complejo de lo que había imaginado. En su mente, las preguntas giraban como tormentas. ¿Sería capaz de soportar la crítica? ¿Cómo manejaría el posible fracaso? Encerró el temor en su interior, sabiendo que se trataba de un proceso que había comenzado y que se podía desarrollar. La lucha contra sus propios demonios apenas comenzaba. Decidió que no podía permitir que el miedo la paralizara. Cuando miró hacia su computadora, una idea nueva brotó. Debía iniciar otra investigación, una sobre la resiliencia en momentos de adversidad. El legado de su abuela, tanto en su vida como en su obra, la había preparado para enfrentar esta incertidumbre. Ahí estaba su fortaleza, un recurso que la anclaba y la mantenía viva. Al cerrar la computadora, un pensamiento la atravesó. Este era solo el comienzo de algo más grande. Se levantó, sintió el pulso de su historia latiendo en sus venas y decidía salir a caminar, buscando claridad. Sin embargo, mientras paseaba, su teléfono vibró nuevamente. Esta vez, un mensaje que la haría cuestionarse mucho más allá de su propuesta. Necesitamos hablar. He escuchado rumores sobre un proyecto que involucra a la nueva generación de investigadores. Me gustaría incluirte. La intriga y la presión de lo que esto podría significar la envolvieron. ¿Era esta la oportunidad que había estado buscando, o un nuevo desafío que pondría en jaque su determinación? Sofía apretó el teléfono entre sus manos, sintiendo cómo la ansiedad crecía en su interior. La propuesta de aquel proyecto, que parecía surgir de la nada, no solo era inesperada, sino también aterradora. Se preguntaba qué implicaciones tendría involucrarse en una iniciativa de tal envergadura. ¿Era realmente la oportunidad que tanto anhelaba, o solo un desvío que la sacaría aún más de su camino? Durante su caminata, sus pensamientos se entrelazaron con recuerdos de su abuela, cuyo impulso y coraje la habían guiado hasta aquí. Sofía pasó por varios lugares que solía frecuentar, donde sus dudas y miedos se encontraban con la determinación que empezaba a gestarse en su interior. Cada paso simbolizaba una renuncia a la inseguridad y un acercamiento a la autenticidad. Tenía que enfrentarse a sus temores, no esconderlos. Se detuvo frente a una pequeña librería. El aroma del papel y la tinta la envolvió, evocando momentos de inspiración. Sus ojos se posaron en una estantería donde se apilaban libros sobre las pioneras en la ciencia. Tomó uno y lo hojeó, sumergiéndose en las historias de mujeres que, a pesar de la adversidad y el rechazo, habían hecho su marca en el mundo. Aquellas historias la alimentaron, y comprendió que cada desafío era una puerta hacia su crecimiento personal y profesional. La valentía de esas mujeres resonó en su propio viaje, y pronto decidió que cualquier oportunidad debía ser enfrentada con la misma audacia. Mientras regresaba a casa, su mente maquinaba ideas sobre cómo integrarse en el nuevo proyecto. Podía ver áreas en las que su propio trabajo sobre la resiliencia sería valioso. Pero eso también significaba abrirse a críticas y a la posibilidad de ser juzgada. Reflexionó sobre el hecho de que, si bien era consciente de sus inseguridades, no podía dejar que el miedo dictara sus acciones. Había comenzado a emprender su propio camino, y esa senda era igualmente repleta de incertidumbres como de posibilidades. Decidida a tomar las riendas, Sofía sentó las bases de un plan. Comenzaría a investigar más sobre el proyecto del que había escuchado, y visualizaría cómo podría contribuir desde su perspectiva y experiencia personal. En su mente comenzó a esbozar los puntos fuertes que podía aportar: su conocimiento sobre la historia de las mujeres en la ciencia, su capacidad para conectar con otros investigadores, y su pasión por defender relatos olvidados. Cuando llegó a casa, sentada frente a su computadora, revisó una vez más el mensaje en su teléfono. La respuesta debía ser precisa y decidida. Aprovecharía esta oportunidad, establecería contacto con la persona que había escrito el mensaje, y se presentaría como una candidata segura y competente, dispuesta a aprender y compartir. Mientras redactaba su respuesta, el temor se transformó en un catalizador para su motivación. Se dio cuenta de que este era un momento crucial de decisión. Había una línea delgada entre la posibilidad de fracasar y la oportunidad de triunfar. Percibía la llamada a la acción,
Había que actuar, pero también había que prepararse para lo que viniera. Sin embargo, al enviar el mensaje, una sombra de duda volvió a cruzar por su mente. ¿Estaba realmente lista para involucrarse en algo tan ambicioso? ¿Qué pasaría si las expectativas superaban su capacidad? Justo cuando pensaba en retirarse a un rincón de incertidumbre, su teléfono vibró nuevamente. Era una notificación, un correo del director del programa sobre el cual había postulado. ¿Podemos programar una reunión para discutir tu propuesta más a fondo? Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo lo que había trabajado, todo el coraje que había reunido, la llevaban a este momento. La posibilidad de un futuro que se había dibujado en su mente estaba a la vuelta de la esquina. Ahora, tenía la oportunidad de enfrentarse a sus miedos de una vez por todas, o dejar que el pánico la detuviera. Cerró los ojos, respiró profunda y lentamente. Se dio cuenta de que había llegado el momento de decidir. ¿Iba a aceptar el desafío o retrocedería una vez más? La verdad se manifestaba en un nuevo horizonte, un camino que la llevaba más allá de sus miedos a la autorrealización. Y en el instante que tomó su decisión, sentía que podría ser lo que su historia necesitaba. La reunión se programó para el martes siguiente. En los días que pasaron, Sofía se sumergió en la investigación. Cada documento que leía, cada entrevista que escuchaba, se convertía en un ladrillo que construía su confianza. Sabía que no podía permitir que el miedo la paralizara nuevamente. Este reto no solo era una oportunidad, era una invitación a reafirmar su lugar en el mundo académico. Sofía realizó un cuadro comparativo de los enfoques que otros investigadores habían adoptado en proyectos similares. A medida que trabajaba, se dio cuenta de que su fascinación por las historias de mujeres en la ciencia ofrecía una perspectiva única. Decidió enfocarse en cómo el legado de esas pioneras podía influir en las jóvenes generaciones. Esto le ayudó a forjar un argumento sólido, uno que le otorgaría una voz relevante en el proyecto. En la noche previa a la reunión, la ansiedad la visitó de nuevo, pero esta vez, en lugar de sucumbir, utilizó esa energía para prepararse. Escribió cada punto que quería destacar, ensayando su presentación frente al espejo. El reflejo le devolvía una versión de sí misma que nunca antes había visto, confiada, segura y sobre todo, decidida. Esta imagen se fusionó con la de su abuela, cuya voz de aliento resonaba en su memoria. Durante el encuentro virtual, la luz de su computadora iluminaba su rostro, mientras una oleada de adrenalina corría por su cuerpo. Al iniciar la reunión, un mar de rostros desconocidos se presentó. A pesar de la naturaleza impersonal de los rectángulos que los contenía, Sofía sentía sus miradas en ella. «Hay que actuar», pensó, olvidándose del temor, centrada en su mensaje. El director la saludó, y tras las presentaciones, la conversación fluyó hacia el proyecto. Sofía escuchó atentamente las propuestas de sus colegas, percibiendo el dinamismo y la diversidad de ideas. Había un momento preciso en que la discusión se desvió hacia la importancia de las historias de vida en la inspiración de jóvenes científicas. Fue su momento. Me gustaría aportar una perspectiva enfocada en las mujeres que han sido olvidadas en la historia científica, comenzó su intervención. La voz le tembló al principio, pero rápidamente se estabilizó, como si un nuevo poder la invadiera. Sus logros, a menudo relegados a las sombras, podrían servir de guía y motivación para quienes están comenzando su carrera. Las preguntas brotaron de varios lados, algunas desafiantes, pero ella se mantuvo firme, disfrutando la oportunidad de defender su postura. A medida que la reunión avanzaba, notó el interés creciente en sus aportaciones. Había pasado de ser una simple candidata a una colaboradora activa, a quien escuchaban y valoraban. Al finalizar la sesión, el director manifestó su interés en la propuesta presentada. Sofía sintió que la urgencia se transformaba en expectativa. Ella había contribuido con algo valioso, pero en medio de la satisfacción, una inquietud persistía. Aquel camino que había decidido transitar, ¿acaso la llevaría a un lugar desconocido en su desarrollo profesional o a un callejón sin salida? Mientras desconectaba, se dio cuenta de que había descubierto algo sobre sí misma. La pasión que sentía por el proyecto trascendía su propia inseguridad. Era un compromiso con su trabajo, un compromiso con su esencia. Sin embargo, había algo más, una realidad latente que aún no había enfrentado. En su corazón palpitaba una inquietante pregunta. ¿Estaba dispuesta a luchar por un camino que podría costarle más de lo que estaba dispuesta a dar? Mientras Sofía se recostaba en la cama, una parte de ella dudaba. La vida podía presentar muchos matices y sombras, pero una voz interior la instaba a seguir adelante. Y en ese momento de reflexión, una nueva notificación apareció en su teléfono. Un mensaje,
que podría reconfigurar todo lo que había construido hasta ahora. Nadie la había preparado para lo que el futuro podía depararle. Suspiró, sintiendo que la historia que estaba escribiendo apenas comenzaba. Sofía miró el teléfono. El brillo de la pantalla iluminaba su rostro. El mensaje provenía de un desconocido, pero la línea inicial era cautivadora y enigmática. He descubierto algo revelador sobre tu abuela. Su corazón se aceleró. Siguió leyendo. Cada palabra parecía una puerta a un misterio que había permanecido oculto por generaciones. Decidió no ignorar la curiosidad que la impulsaba. Responder al mensaje se convirtió en un acto de valentía. La idea de desenredar un legado familiar la llenó de una mezcla de expectativa y ansiedad. En sus manos, una oportunidad más para expandir su mundo, no solo en el ámbito académico, sino en lo personal. Ese mismo día, se sentó a revisar su trabajo sobre las científicas olvidadas, preguntándose si también había aspectos de la vida de su propia abuela que merecían ser explorados. La conexión entre su investigación y su historia familiar parecía cada vez más evidente. Sofía se percató de que no solo buscaba inspiración en figuras ajenas, también necesitaba entender su propia ascendencia. Tantísimos caminos podrían estar entrelazados. Al día siguiente, la respuesta del desconocido llegó, pidiendo concertar una reunión de forma urgente. Era irresistible. Consciente del silencio que había, decidió que su búsqueda no podría esperar. La mente de Sofía se agitó con escenarios y posibilidades. ¿Qué secretos escondía su familia? ¿Qué vínculo podría haber con el enfoque que estaba armando para su proyecto? Mientras se preparaba para la reunión, una inquietud la consumía. ¿Realmente deseaba explorar ese camino o estaba simplemente buscando evasión a través de su historia personal? A lo largo de las semanas pasadas, había estado construyendo su autoconfianza, pero ahora sentía que su identidad estaba en juego. La voz de su abuela resonaba más fuerte, instándola a desentrañar lo desconocido. Pero por otro lado, se dio cuenta de que cada respuesta podría abrir más preguntas. La reunión se programó para el jueves a las 3 de la tarde, y el lugar sería un pequeño café en un barrio tranquilo. Sofía se visualizó entrando al local, sus pasos firmes, aunque la incertidumbre se cernía sobre ella como una sombra. ¿Estaba lista para enfrentar la verdad, sin importar lo que ésta pudiera revelar? Mientras tanto, no podía evitar pensar en la fragilidad del conocimiento. Su proyecto sobre las mujeres en la ciencia se había concentrado en reivindicar vidas, en traerlas a la luz. Sin embargo, ahora podría ser el momento de hacer lo mismo por su propia historia. La idea de reescribir su narrativa se volvió atrayente. La impaciencia crecía en su interior, y las preguntas se multiplicaban. En aquellos momentos de reflexión, Sofía se sintió en la encrucijada. ¿Iba a abrazar un hito personal que desenterrara bajades difíciles sobre su legado familiar? ¿O se detendría ante la tentación de permanecer en su zona de confort, aferrándose al éxito que comenzaba a vislumbrar en su vida profesional? El día de la reunión llegó, y al cruzar la puerta del café, se respiró una atmósfera de promesas y revelaciones. La mesa estaba preparada, y frente a ella se sentaba el desconocido, una figura enigmática cuya mera presencia podía alterar su mundo. El momento de la revelación estaba al borde de suceder. Sofía se sentó, sintiendo que el tiempo parecía detenerse, y su determinación se endureció. Estaba a punto de descubrir no solo historias pasadas, sino también lo que todo esto significaría para su futuro. La vida no solo se trataba de inquietudes académicas, se trataba de cargas familiares y expectativas no cumplidas. La búsqueda de sabiduría había comenzado a ser más que una simple investigación. Era el camino hacia su verdadero yo. Y en esa convencida búsqueda, una pregunta latente emergió con ímpetu. ¿Acaso el pasado la liberaría o la ataría a sombras que nunca pudo imaginar? El aroma a café recién hecho llenaba el aire del pequeño café. Sofía tomó asiento, tratando de disimular los latidos agitados de su corazón. El desconocido, un hombre de unos 50 años con ojos intensos y una expresión serena, le ofreció una leve sonrisa cuando se sentó frente a ella. «Gracias por venir, Sofía. Sé que esto puede parecer extraño», comenzó, su voz firme pero empática. Sofía asintió, su mente se debatía entre la curiosidad y el temor. «Usted mencionó algo sobre mi abuela. ¿Qué sabe sobre ella?», preguntó con una voz más segura de lo que realmente sentía. El hombre se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre la mesa. «Lo que descubrí no solo se refiere a su vida, sino a un legado que podría cambiar la forma en que te ves a ti misma», respondió. El estómago de Sofía se revolvió. «¿Qué quiere decir con eso? ¿De qué legado habla?». Las palabras salieron casi atropelladas, un reflejo de su inquietud. «Hay una pequeña caja dorada que pertenecía a tu abuela.
dijo, sacando un objeto de su maletín. Al abrir la caja, una luz tenue reflejada en el metal atrapó la atención de Sofía. Dentro de ella hay cartas y documentos que revelan aspectos de su vida que nunca conociste. Ella era más de lo que imaginas. Sofía sintió un hormigueo en la piel. Cada palabra del desconocido era un hilo que la ataba más profundamente a su pasado. Al darse cuenta de que su historia familiar era más compleja de lo que había pensado, una mezcla de respeto y tristeza la invadió. ¿Y por qué me lo cuenta a mí?, se atrevió a preguntar. Porque al descubrir el pasado, puedes encontrar respuestas a muchas preguntas que quizás ni imaginas que tienes. También podría ayudarte en tu trabajo sobre las mujeres en la ciencia. Tu abuela tiene una historia que necesita ser contada. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar en su mente, pero la ansiedad crecía. ¿Y si esas revelaciones la llevaban a confrontaciones incómodas? ¿Y si prefería la visión idealizada que tenía de su abuela? ¿Qué tipo de información contiene la caja?, preguntó, tratando de mantener la voz controlada mientras su mente exploraba posibilidades. Relaciones, sueños, sacrificios. Ella enfrentó adversidades en un mundo dominado por hombres. Su vida es un ejemplo de resistencia, y me parece que quieres reivindicar historias como la suya, explicó. Sofía se sintió a la vez inspirada y abrumada. En su afán por reescribir la narrativa de mujeres olvidadas, ahora se encontraba a sí misma en el centro de una historia intrincada. Sin embargo, la curiosidad la empujaba a abrir esa caja dorada y a descubrir los secretos que llevaba dentro. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó, consciente de que cada decisión la estaba llevando hacia una transformación personal. Debes decidir si estás lista para recibir la verdad, respondió el desconocido, haciendo una pausa que se sintió eterna. Tu abuela no es solo un recuerdo, es la clave que puede ayudarte a comprender tu lugar en el mundo. Con el aire cargado de posibilidades, Sofía miró la caja. Una mezcla de determinación y miedo la invadió. El peso de su historia familiar comenzaba a revelarse, y las repercusiones sobre su identidad eran inevitablemente profundas. Mientras el tiempo avanzaba, su reflexión interna se intensificaba, y la realidad de lo que estaba a punto de descubrir la mantenía en vilo. Las preguntas se intensificaban. ¿Podría su abuela haber vivido una vida que desafiara las normas establecidas para los científicos de su tiempo? ¿Hasta dónde se extendía su legado? Sofía respiró profundo, y sintiendo un nuevo fuego encenderse dentro de ella, decidió que no podía dar marcha atrás. En esa encrucijada crucial, el momento de la verdad se acercaba, y ella estaba lista para enfrentar lo que la caja dorada le revelaría. Con una firme resolución, preguntó, ¿puedo ver lo que hay dentro? Ese fue el instante donde ella supo que había cruzado un umbral, y mientras miraba a sus ojos, la inquietud se mezcló con una certeza inquebrantable. Estaba a punto de descubrir no solo a su abuela, sino también a sí misma. El futuro que le aguardaba, sin embargo, podría desafiar todo lo que ella conocía hasta ahora. Sería capaz de soportar las verdades que brotarían a la luz y cómo afectarían su propio camino académico y personal. La decisión ya no era solamente suya. El legado llamaba a su puerta. La luz filtrada a través de la ventana del café parecía intensificar la tensión en el rostro de Sofía, mientras el desconocido extendía la mano hacia la caja dorada. Su emoción pululaba en el aire entre ellos, una mezcla de anticipación y temor. Antes de abrirla, tengo que advertirte, dijo, su tono más grave. Lo que contiene podría obligarte a replantear no solo tu historia familiar, sino quién eres tú hoy. Puede que sientas que se han desbordado todos tus paradigmas. Sofía asintió, comprendiendo que esta decisión cruzaba no solo una línea temporal, sino también una dimensión personal que nunca había imaginado explorar. Con manos temblorosas, siguió sus instrucciones y abrió la caja. El sonido del mecanismo resonó como un eco en su mente. Dentro, encontró cartas de colores desvaídos y documentos antiguos que parecían estar esperando su toque. Al tomar la primera carta, sintió la textura amarillenta entre sus dedos, y el impulso de leerla fue inmediato. A medida que sus ojos recorrían las palabras, la voz de su abuela comenzó a cobrar vida. La ciencia ha sido mi forma de resistencia, leía en voz alta, cada palabra resonando en su ser. Los hombres de mi tiempo me decían que mi curiosidad era una frivolidad.
pero fue mi curiosidad la que me llevó a desafiar los límites, a adentrarme donde nadie más se atrevía. Cada frase que leía la llenaba de un poder inesperado. A través de esa figura, elegía sin darse cuenta entre la historia y su futuro. Esos relatos no eran solo reflexiones nostálgicas, eran declaraciones que la empoderaban. Casi por instinto, comenzó a tomar apuntes, las ideas fluyendo con una claridad que había estado ausente durante tanto tiempo. Este legado no me pertenece por herencia, sino por decisión. El papel continuaba, atrapando su atención. Todo ser humano tiene el derecho de ser el protagonista de su propia narrativa. Sofía, espero que puedas encontrar tu voz, que logres lo que yo nunca pude. El peso de esas palabras cayó sobre ella con una fuerza abrumadora. La convicción de su abuela se colaba en su mente, llevándola a cuestionar cada decisión que había tomado hasta ese momento. Hacía justicia a su legado, transmitía su propia voz a través de su trabajo. La ansiedad de la búsqueda profesional que había llevado en su pecho comenzó a transformarse en algo más definido. Un fuego creativo que se avivaba no solo por su ambición, sino por la conexión recién descubierta con su historia. Las dificultades que había enfrentado en su carrera parecían insignificantes comparadas con las batallas que había librado su abuela, cada una más intensa que la anterior. Mientras profundizaba en los documentos, la figura del desconocido se desdibujaba. Ella había entrado en un mundo que exigía respuesta. Era una búsqueda de significado que la llevaría más allá de su propia línea de tiempo. De repente, Sofía se dio cuenta de que contenía no solo la historia de una mujer valiente, sino también un camino para construir su propio legado. Tenía que compartir esa narrativa, hacerla llegar a aquellas a quienes pudiera inspirar. Luego de leer la última carta y absorber cada matiz, un nuevo desafío la asaltó. ¿Cómo convertiré esto en acción?, se preguntó en voz alta, sintiendo la urgencia de transformar esas enseñanzas en algo tangible. Ya no se trataba solo de cumplir con su trabajo de investigación o su proyecto sobre mujeres en la ciencia. Era una responsabilidad que ahora sentía profundamente. El desconocido observó su transición con un leve asentimiento, buscando en sus ojos la chispa del compromiso. Avanzar en tu carrera no será suficiente. Necesitas hacer de tu voz un acto de resistencia. A medida que esas palabras reverberaban en su mente, Sofía se dio cuenta de que había tomado una decisión crítica. Este legado no solo formaría parte de un libro, era el comienzo de un movimiento que debía llevarla hacia adelante, con pasos firmes y deliberados. Estoy lista para actuar, afirmó con convicción, y en su interior, una parte de ella supo que se encontraba en el umbral de algo extraordinario. El rostro del desconocido iluminó la oscuridad de sus dudas como un faro. Entonces ha llegado el momento de dar un paso decisivo, Sofía. Prepararte para un viaje que confrontará a quienes te rodean. Recuerda que esta narrativa requiere valentía, no solo en el presente, sino en todo lo que está por venir. ¿Realmente estás lista para lo que vendrá? Ella sintió la presión de sus palabras, y cada fibra de su ser supo que la respuesta era afirmativa. Pero en su mente se agolpaban nuevos miedos. ¿Sería lo suficientemente audaz para desafiar normas y expectativas, no solo por ella, sino por todas las mujeres que luchan por ser reconocidas? Ese rasgo de incertidumbre, lejos de restarle fuerza, la empoderaba aún más. García Márquez una vez escribió que a veces la realidad supera la ficción, y ahora ella comenzaba a entenderlo. El viaje que había empezado aquella mañana en el café se convertía en un viaje muy diferente, y en un desafío más grande del que se había imaginado. Con esa certeza, comenzó a planear su siguiente movimiento. Todo lo que había encontrado era solo la punta del iceberg, y ahora, ante el legado de su abuela, debía decidir cómo quería que su historia se contara en un futuro que ya la reclamaba. Pero antes de responder, la urgencia se apoderó de ella. ¿Qué desafío enfrentaría a continuación, bajo la sombra de una herencia tan vasta? La historia de su abuela no se había cerrado, y lo que había comenzado como un simple descubrimiento, estaba listo para convertirse en un movimiento transformador. La vida de Sofía nunca volvería a ser la misma, y ella estaba decidida a revelarlo al mundo. Sofía se sentó en su escritorio, rodeada por libros llenos de anotaciones, testimonios de mujeres científicas y documentos encontrados en la caja dorada.
Tras semanas de trabajo, por fin había llegado el momento de presentar su investigación en la conferencia sobre mujeres en la ciencia. La adrenalina corría por sus venas mientras revisaba los últimos detalles de su presentación. En su mente resonaban las cartas de su abuela, recordándole que la valentía radicaba en ser fiel a sí misma, en usar su voz para honrar a quienes habían luchado antes que ella. El día de la conferencia amaneció radiante, y Sofía, con su documento en mano, se dirigió al auditorio con el pulso ligero y el espíritu elevado. Cada paso que daba se sentía como una afirmación de su viaje. Cuando entró, el auditorio emanaba energía y entusiasmo. Las miradas curiosas en su dirección no la intimidaban, al contrario, la llenaban de una determinación fresca y renovada. Al tomar el estrado, se enfrentó a una multitud de colegas, estudiantes y entusiastas de la ciencia. Fue entonces cuando comprendió que su presentación no solo representaba su trabajo, era un homenaje a su abuela, un tributo a todas las mujeres que habían sido silenciadas por el sistema. Con voz firme, comenzó a compartir la historia de su abuela, destacando su legado, sus luchas y triunfos. Mientras hablaba, podía sentir cómo el aire en la sala vibraba con cada palabra, generando un eco de esperanza y reconocimiento. Las preguntas surgieron después de su exposición, cada una desnudando los prejuicios que sobre las mujeres en la ciencia todavía persistían. Sofía respondió con confianza, articulando las injusticias y la necesidad de cambiar la narrativa. La conexión entre su investigación y su historia familiar resonaba en el auditorio. Las cabezas asentían y algunas lágrimas brillaban entre la audiencia, reflejos de las emociones que sus palabras evocaban. Al concluir, el sonido del aplauso fue como un torrente. No solo celebraban su trabajo, sino a la valiente mujer que había luchado en silencio por un legado que merecía ser conocido. La satisfacción la inundó, un reconocimiento tangible de su esfuerzo. Sin embargo, lo más poderoso fue lo que sentía por dentro. Una confianza sólida que había estado dormida durante años se despertaba con cada aplauso. Al salir del escenario, su mente estaba repleta de ideas y nuevas conexiones. Recibió mensajes de apoyo y colaboración, oportunidades que se abrían de par en par. Entre ellos, una invitación para ser parte de un documental que exploraría las historias de mujeres científicas y sus aportes inéditos. Sin dudarlo, aceptó. El camino se iluminaba ante ella, trazando líneas de oportunidades hasta donde antes solo había incertidumbre. Más allá del reconocimiento profesional, había alcanzado una realización personal. Sofía se dio cuenta de que había reconquistado su pasión y sus sueños. El miedo que alguna vez había sentido se había disipado frente a la determinación que ahora la definía. Había dejado atrás la presión de las expectativas ajenas. En su lugar, llevaba consigo la certeza de que su voz importaba, que su historia y la de su abuela estaban entrelazadas y debían ser contadas. Con un nuevo brío, se comprometió no solo a compartir su trabajo, sino a ser una defensora de las voces que han sido marginadas. Sabía que su camino aún tendría altibajos, pero la claridad sobre su propósito le daba fuerza. Sofía eligió avanzar con propósito, firme en su nuevo rol, encontrando satisfacción en ser auténticamente quien era. El cierre de esa conferencia no era más que un nuevo comienzo. Cada palabra que había compartido y cada conversación que había tenido la motivaban a seguir creando nuevas historias, a seguir excavando en el legado de su abuela y de muchas otras mujeres que merecen ser recordadas. Cuando se aventuró a mirar ese horizonte brillante, comprendió que ya no era solo una maestra, se había convertido en investigadora, en narradora de su propia historia, y el viaje apenas comenzaban. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones a este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de esto.